Sucesiones. Completa la sucesión figurativa y la tabla. Determina la regla general y la regla de regularidad para la sucesión. Tenemos una sucesión de figuras en la cual observamos que en la figura 1 aparece una columna de 2 cuadritos. En la figura 2 nuevamente aparece una columna con un cuadrito más que en la anterior, pero además tenemos un cuadrito más hacia la derecha y un cuadrito más hacia la izquierda. Si nosotros queremos encontrar la tercera figura, siguiendo esta secuencia que acabamos de mencionar, podemos indicar que para la columna vertical en la figura 3 tendríamos un cuadrito más, así que la columna vertical tendría 4 y del lado derecho aumentaríamos uno más con respecto a la figura anterior y lo mismo del lado izquierdo, de tal manera que la figura que obtendríamos sería la siguiente: 4 cuadritos en la columna vertical, 2 más agregados hacia la parte derecha y 2 hacia abajo. Esta secuencia corresponde de acuerdo con la cuarta figura, puesto que vemos que en la columna vertical de la cuarta figura hay 5 cuadritos, y con respecto a la figura anterior agregamos uno más a la derecha y uno más a la izquierda. La secuencia de figuras ya la tenemos completa. Si ahora queremos contar los términos que tenemos según el número de figura, observamos la siguiente tabla. En esta tabla tenemos el número de posición de la figura a partir de la figura 1, 2, 3, etc. y hasta la 6. Y queremos saber para cada una de las figuras cuántos cuadrados la forman. Por ejemplo, en la figura 1 observamos que el número de cuadrados que se tiene son 2. En la figura 2 el número de cuadrados son 5. En la 3 son 8. En la 4 son 11. La 5 y la 6 no la tenemos, pero si observamos que de un término de la sucesión a otro tenemos una diferencia de 3, igual de la segunda a la tercera figura y de la tercera figura a la cuarta, entonces esa diferencia de 3 se le va agregando a cada término para obtener el siguiente, de tal manera que en la figura 5 tendríamos 14 cuadritos y en la figura 6 tendríamos 17, es decir, la diferencia permanece constante en 3 unidades. Si queremos determinar la regla general es una fórmula que me va a indicar qué término voy a tener basándonos en la posición de la figura. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el número de cuadritos que hay para la figura número 8, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces para eso nos va a servir la regla general. Vamos a buscar una fórmula. Lo que hacemos entonces es observar que la diferencia es constante y siempre es 3. Así que esa diferencia siempre la vamos a multiplicar por la posición. La posición la vamos a identificar con una letra n. Si nosotros tomamos como ejemplo la primera figura y multiplicamos la diferencia por el número de posición, que es 1, diríamos 3 por 1, 3. Sin embargo, el número de cuadrados que tenemos es 2. Eso quiere decir que a la operación que hicimos nos falta restarle 1 para que nos dé precisamente los 2 cuadritos. Si hacemos 3 por 1 es 3, menos 1, 2. Ahí en ese caso ya coincide el número de cuadrados con la posición de la figura. Si nos vamos a la siguiente posición y efectuamos la misma operación pero ahora con la posición 2, diríamos 3 por 2, 6, menos 1, 5, y vemos que coincide. Eso quiere decir que ya encontramos la regla general. Lo que hicimos entonces es multiplicar la posición por 3 y restar 1. La fórmula podríamos indicarla como 3n menos 1. La regla de regularidad lo que nos va a decir es qué le hacemos a cada término para que nos dé el siguiente. Aquí no nos basamos en la posición, sino en el término anterior. Yo observo que del término que está indicado con el número 2 hacia el que tiene el número 5, hay una diferencia de 3. Lo mismo del 5 al 8, lo mismo del 8 al 11, etc. Entonces lo que le vamos haciendo a cada término es sumarle 3 unidades. Por lo tanto, la regla de regularidad sería sumar 3 a cada término.